Muy buenos días, apreciada audiencia. El gusto de poder estar otra vez hoy, sábado primero de... Primero de febrero del 2025. Ya, Y estamos entrando, estamos con un pie, vamos a decir, al mes de la fundación de nuestra ciudad, que tanto queremos, que tanto amamos, y muchos conocemos desde su nacimiento y muchos no, pero estamos en él. bueno, y seguramente vamos a tener si no la presencia física, por lo menos alguien que nos dé un poco un pantallazo sobre alguien que conoce, ¿verdad? Sí. Y bueno, para ofrecer un poco a nuestra audiencia un básico y catuya, recuerdo memoria Una mi. reminiscencia en Oshubei, güey. Ña mandu a mi una recreación también dice, ¿verdad? Ña mandu a mí, ¿verdad? Algunos momentos, por supuesto, felices y como no tan felices, pero en el cual fuimos protagonistas. Vamos a decir, Aupeávila, mandu a C, la ñan de Ciudad del Este, Echeitepa, Oguatá, Ojo, Jinaracae, Jajeta, gente, Oicoveitia con Aitepe, Vejina, Oyapoma, Getamba, ñan de Ciudades, Jajeta, Tapisa, Oicovea, Imitavean, Doicuay. Allá Guajama. Y acá cerquita nomás le tenemos a una señora, ¿verdad? Una señora, doña Máxima, que con el permiso de ella y su familia, quiero rendirle un homenaje porque es de aquella época que venía desde presidente Franco. En la época dorada ya eso, ¿eh? En que comenzaba Ciudad del Este. Que no era tan dorada, ¿eh? No era tan dorada, cuando se estaba construyendo el puente más o menos. Sí. ¿Verdad? Y venían... Y se venía en un famoso micro, Con era la Volkswagen, ¿verdad? Sí. Volkswagen, Ñembotí, Sí, lleva. sí. A ver, presidente Stroessner, la vehículo mayor y más lujoso en aquel entonces, en el cual se transitaba de Franco para acá. Bueno, Combi, famosa combi. Sí, son recuerdos, ¿verdad? Son recuerdos, y esos recuerdos hay que revitalizarlos justamente para poder valorizar lo que hoy es y somos, ¿verdad? Por eso a mí me interesa, es bueno que revitalicemos la memoria. Me estoy recreando nomás en mi mente mientras vos estabas diciendo eso. Y recuerdo que la expresión de un brasilero que decía así, algo más o menos parecido con esto. Conta la fora y ninguém acredita. En Medumina ya se llamaba pan de Guerovia. Porque es increíble. Sí. Camino de tierra, Ugramocoy, que tenía su historia. Sí, bueno. Y bueno, vos sos un protagonista realmente porque vos sos pionero de esta zona. No naciste realmente acá, pero te criaste. Sí. Te criaste desde niño acá y estudiaste y transitaste por los caminos inhóspitos, incluso podríamos decir, y muy poco amistoso de Ciudad del Este, aún después del presidente Stroessner y sobre todo por el presidente Franco, que es la madre de ciudades y de donde provenieron los fundadores y los primeros habitantes de hoy, Ciudad del Este, anteriormente por el presidente Stroessner, han venido de Franco y muchos otros lugares. Y una cosa que siempre tengo presente, pero como un comentario nomás pidiendo disculpas a la audiencia, Puerto Presidente Franco, ¿sabes a qué se me ocurría? Antes nosotros teníamos esos libritos del oeste americano, ¿verdad? Sí. Y de esas ciudades, pero ricas y fabulosas y con mucho movimiento. Y así era, ¿te acordás vos? Sí. Porque vos eras profesor. Sí. En aquella época y hablamos en el de la 75. década del... Sí. Estamos hablando de la década del 70. Hoy, ya me vine por acá yo también, buscando mejores horizontes, y fui invitado, ¿verdad? Para leccionar en el colegio donde la directora era doña Mimi Ramírez. Era una señora muy calificada, muy dedicada y en la educación. Y era una persona representativa en su comunidad. A Getanga es la celadora que daña Felipa. Bueno. Dejemos eso, después vamos a hacer. Bien.
Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestro programa. Esto es simplemente un anticipo de lo que inmediatamente vamos a participar con ustedes, amables oyentes, sobre un pantallazo sobre lo que fue entonces actualmente, hoy Ciudad del Este, anteriormente Puerto Presidente Stroessner. Bueno, hoy estamos en la edición número 1154 y la iglesia, el santoral recuerda, entre otros, a San Raúl. San Raúl. San Raúl. Dice, su nombre significa consejero valiente. Mira un poco. Su nombre significa consejero valiente. Fue un momento muy fervoroso enviado por San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambrai. Allí estuvo de superior por 20 años y con sus monjes se dedicó a la oración, a la lectura de los libros sagrados y a enseñar a los campesinos el cultivar técnicamente los campos. Mira un poco. Eso me lleva a pensar... Era un pionero de la agronomía, sí. Entonces, ingeniero agrónomo. Exactamente. Y lo que también siempre me llama la atención es que los sacerdotes no solamente hacían la misa, No. Ellos también eran como maestros y profesores y sabían de estas cosas. Sí. Por eso les enseñaba. Claro. Eran hombres realmente que estaban siempre en la vanguardia. Sí. Punta, ve. Güey, puntero y la y comunidad renondepe. Ombo teromba y catúa y en este caso cómo sembrar la tierra, porque en ese estaba la base de la alimentación y el desarrollo de su comunidad. Entonces él como guía, no era solamente un guía espiritual, sino era un guía integral de su comunidad. ¿Cómo es que se le dice ahora a esa Íntegro. gente? Estas personas que son, que tienen influencia sobre los demás. Era un líder, ¿sí? Era un líder, ¿por qué no? Líder. Bueno, entonces, a San Raúl le recuerdan hoy. No solamente a San Raúl, Sí. 1 de febrero. Dice que su nombre significa consejero valiente. Repito otra vez, Sí. a todos los que se llaman Raúl, no hay el femenino de Raúl, la verdad. No. No, bueno. Entonces, y también a Santa Emma. Emma, sí. Emma. Yo conozco y tuve una alumna en la UNE, Emma. No hace mucho la encontré justamente en la sesión de cobros de impuestos, Emma. Y ella me reconoció, yo ya no la ubicaba, ¿verdad? Porque es más fácil que ellos nos ubiquen que nosotros a ellos, porque ellos eran numerosos. Sí. Y Emma, pero ella se identificó y le agradecí y me sentí muy bien y muy bien atendido, por supuesto, por sus servicios Y nosotros ya en somos... esa función. Nosotros hoy ya somos seres con adolescencia prolongada. Exactamente. Entonces, Y nuestra memoria muchas veces está borrosa como esos periódicos viejos. bueno, entonces, hoy la iglesia recuerda, entre otros, a San Raúl, a Santa Emma de Inglaterra, que Emma significa mujer fuerte, y también a Santa Alicia, dice nuestro Mira un poco. en la vida de los santos, ¿sí? Emma, mujer fuerte. Mujer fuerte. Qué bueno. Y Santa Alicia, que significa de buena familia. Ah, Alicia, de buena familia. Bueno, todo debe tener Un significado sí. siempre. Bueno, entonces, dice Santa Alicia nació en el año 400 y desde los 20 años hasta su muerte se dedicaba a asistir a enfermos y a ayudarles a soportar con paciencia y por amor de Dios todos sus dolores en un hospital de París. Mira, qué bien. ¿Cuántas críticas habrá recibido también ella? ¿Cómo Indudablemente. piensas? Sí, entiendo que... Y miles. Estuve enfermo y me atendiste y me ayudaste. Todo el bien que hiciste a cada uno de estos humildes fue a mí mismo a quien lo hiciste. Vengan al recinto preparado por mi Padre desde el principio de los siglos, dice Mateo 25, 36, 40. Esta es una invitación clara de Jesucristo realmente Sí.
una invitación clara en un pasaje del Evangelio cuando se expresaba y se dirigía a sus apóstoles y a la gente que le rodeaba, y le escuchaba, ¿verdad? De cómo realmente él tenía esas preferencias, vamos a decir, y daba las indicaciones, y cómo realmente uno puede llegar a ser sus predilectos y ser elegido por él. Bueno, y entonces, como es costumbre, ya leímos la vida de los santos. Sí, y vamos a dar una oración por el año del laicado. Vean goñande oración, Gino. Sí, señor. Añandengo laico haisha y pona a ñaño goromando a mí, porque hay muchos laicos muy calificados y que se dedican realmente a, vamos a decir, en el sendero y en la ñande yara cocuepe ya en Eishupe. Entonces por eso queremos recordar con esta oración. Dios nuestro, que has enviado tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino, evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, siguiendo con nuestra filosofía, no sé qué es lo que significa, pero una manera de hacer las cosas y de vivir las cosas y de pensar. Gracias por aclarar esto. Eso parece demasiado complicado, ¿verdad? La filosofía es un estilo de vida simplemente. Y tenemos que tener una filosofía de vida, o si no somos como no sé qué. Porque hasta el perro tiene una filosofía de vida. O sea, Yarecoana del norte. Yarecoana mopa. Ma epa yayapo moi pa yayu, ma epa yayapo jina hamoto y vayajase. O si no, no sé, ¿con qué podemos compararnos? Porque upecharamos tuya es namba ewi para la yayapoa. Exactamente. Le damos un sentido, ¿verdad? Le damos un sentido y somos los únicos que podemos hacerlo. Seres humanos. Bueno, entonces, repito nomás, para los que se llaman Raúl, Emma y Alicia, hoy la iglesia les recuerda a ellos. Dice San Raúl, Santa Emma y Santa Alicia, para los que se llaman Emma, Alicia y Raúl. Sí, señor. Bienvenidos y salud para todos ustedes. Bueno, y adelante con nuestro tema. Sí. ¿Qué es evangelización inculturada? Bueno, eso vamos a buscar dentro de un rato, pero bueno, para dejarlo más... Sí, yo quisiera sinceramente, entrando en el mes de la fundación de nuestra ciudad, hoy, en la otrora Puerto Presidente Stroessner, hoy, Ciudad del Este, quisiera adentrarme un poquitito en esta historia y para eso quiero convocar, y me permito convocar a un amigo, conocedor, calificado historiador y magíster, profesor e historiador que escribieron ya varios libros sobre el Alto Paraná, y a través de sus libros podemos conocer muchas cosas que nosotros no sabíamos y muchas otras cosas que ya sabíamos y hemos sido protagonistas incluso de los aconteceres que él relata en su libro. Por eso, con el permiso y de la amable audiencia, hoy quisiera recrear algunos pasajes, algunos pasos de nuestra otrora Puerto Presidente Stroessner, ¿por qué no también Puerto Presidente Franco, que es la madre de ciudades de donde han procedido casi la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad? Voy a llamar en este instante, llamo al teléfono del profesor y magíster Fidel Miranda, quien no pudo, o sea, no pudo estar acá presente, pero... Hola, buenos días, profesor y licenciado magíster, ya es panandelan de títulos y usted se arango, porque donde le conseguindas a ella guatare y a bebe calle de curi. A upeari este día, estimado Fidel, te molestamos
y queremos que forme parte de esta programación, que lindo hubiese sido que pudieses estar acá, pero nosotros sabemos que eres un hombre de mucha ocupación, ya sabemos que estás en un acto incluso muy significativo, ahí ¿cómo se llama el lugar? El Club Acaray, también haciendo un homenaje. Por eso te pregunto, ¿estás con tiempo y podés hacernos un pantallazo, por decirlo así, o en un vuelo de pájaro sobre lo que es lo que hoy es Ciudad Presidente Stroessner y qué fue anteriormente? Es una historia rápida para que nuestra gente pueda conocer, y sobre todo por la importancia, para no dejarlo en el olvido, justamente a nuestra ciudad joven, pero muy significativa, con muchos adelantos, y en el cual vivimos mucha gente. Para eso, mitad Fidel. Muy buenos días para vos, Agustín, gracias por la deferencia. Buenos días ahí para tu compañero de trabajo, apreciado amigo Goyo, gran escritor, gran intelectual también de la comunidad. Y bueno, lastimosamente la historia se va enmoheciendo en la mente de nuestra sociedad actual. Pero es muy importante que por lo menos existan personas ya, digamos, añejas como nosotros, que podemos rememorarle un poco el nacimiento de esta gran urbe que hoy representa el pulmón económico del país, ¿verdad? Sí, sí. Y estamos hablando que un día 3 de febrero se instaló los primeros hitos en la fundación ahí en la explanada de la aduana, donde vinieron representantes del Poder Ejecutivo, entre ellos el doctor Ega Leifran, quien había colocado el acta de fundación en ese hito que hoy lastimosamente deja mucho que desear en la explanada de la aduana de nuestra ciudad. Y entonces recordar un poco ese hecho histórico que representó muchos logros y un gran avance geopolítico del gobierno hacia el este, que fue ideas de muchos gobernantes anteriores de Alfredo Stroessner, tratar de llegar hacia el este, digamos, institucionalmente. Y este proyecto obedeció a un vuelvo a reiterar, proyecto geopolítico del gobierno nacional, porque nosotros teníamos el acoso permanente de nuestros vecinos ya en la mediados de la década del siglo XX, a los bandeirantes modernos, quienes venían vertiginosamente otra vez para penetrar nuestro país, pero esta vez ya con la ocupación. Y teníamos problemas de límite, no se había zanjado aquel problema de límite histórico, y ellos querían que el cauce hídrico del río Paraná aprovechado exclusivamente para ellos. Eso. Y el presidente Alfredo Stroessner tuvo una gran visión y zanjó esa situación, ¿verdad? Ya finalmente que va a desembocar en la construcción de la Itaipú Nacional. O sea que eso fue, digamos, la repercusión, el después de la fundación de esta comunidad. Y obviamente que quienes fundaron esta ciudad y hicieron crecer los pioneros, que muchos hoy ya han desaparecido, están sus descendientes. Tenemos a un pionero todavía fundador de esta comunidad, don Víctor Penayo, y bien presidente Franco con sus 87 años de edad. Pero lastimosamente esta sociedad está, digamos, avasallada por la sociedad de consumo, de la tecnología, y nos olvidamos nosotros de nuestros héroes, de nuestros próceres. Sufre, discúlpame recordar esto, sí, para que nuestras generaciones jóvenes puedan saber quiénes fueron los fundadores y por qué y para qué se fundó esta comunidad. Claro. Gracias, Fidel, realmente por esa aseveración. Y nosotros en una oportunidad hemos visitado incluso a este señor a quien te está refiriendo en Franco. Él es un pionero viviente, una historia viviente. Y nuestra sociedad es ingrata. Pareciera nuestra sociedad actual está sufriendo una amnesia colectiva. Y se olvidan realmente de las personas porque estos son realmente héroes. Porque han hecho algo por su patria.
Así mismo es, y ahora acá en ese contexto de recordarle a los pioneros, vamos a otorgarle un reconocimiento a un hijo directo del pionerismo, al profesor ingeniero Juan Carlos Ocampo, quien ha accedido a un cargo muy elevado en el campus de la Universidad Católica Sede Alto Paraná, nombrado recientemente como director de campus. Lo que les conocemos, ese heroico sufrimiento que ha llevado para poder llegar a ser lo que es hoy, desde su infancia. Bueno, hoy le vamos a otorgar este reconocimiento del Club Social Acarabé y el Centro de Pioneros de Ciudad del Este. Y bueno, hay más cosas por hacer, y lo que yo le voy a invitar a las personas que están escuchando, a ustedes también, que podemos hacer acto de presencia en el hito de la Fundación el lunes a la mañana, por lo menos para demostrarle a propios y a extraños que aún existen personas quienes tienen espíritu patriótico y de pertenencia. ¿Qué horario va a ser eso, Fidel? Por favor, disculpe. Para las 8 de la mañana está previsto ahí el acto cívico. En el hito, hallándose en la explanada. En el hito simbólico, pues ya no hay nada. Sí, es cierto. Y creo que el año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos ahí, el Centro de Escritores y muchos ciudadanos. La Academia de Historia. La Academia de Historia. Ahí, una serie exposición de libros. Histórica, y lastimosamente fuimos ignorados por las autoridades actuales. Y bueno, esta vez ya no hemos preparado nada porque no tenemos espacio dentro de este acontecimiento tan importante cual es el aniversario de Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este. Y mira, Fidel, discúlpame, que no hay nada peor cáncer, peor dolencia, peor enfermedad justamente para los ciudadanos. En este caso me refiero específicamente a nuestras autoridades, de tener en el olvido fechas muy significativas como es, por ejemplo, la fundación de nuestra ciudad. Muy poco se hace realmente. Yo sé que en homenaje a San Blas, en las explanadas de la catedral se hace algunos actos, vamos a decir, culturales, de música y de canciones, pero otras actividades, ¿verdad?, que provenga de nuestras autoridades, hubiese sido lindo que la ciudadanía pudiese participar. Y hay una amnesia generalizada, una dolencia triste para mí, por lo menos en este aspecto, que estamos degradándonos cada día más en el aspecto cultural. Y así es, apreciado amigo Agustín, y bueno, nada más que agregar, y gracias por llamar, y ya en otra oportunidad, si me vuelves a invitar, vamos a estar personalmente y seguir ampliando detalles sobre lo que fue el desarrollo, porque esto tuvo un desarrollo. No debemos de olvidar, por ejemplo, el Lago de la República. ¿Para qué se construyó el Lago de la República? Era para que la zona pueda tener un punto atractivo para atraer a los turistas, y no había dinero para hacer la represa. Entonces el presidente de la República saca un decreto que todas las municipalidades del interior del país tenían que aportar económicamente un monto determinado, y de esa forma se realizó la represa del lago en aquella época, y se denominó, hasta hoy sigue, Lago de la República. Ojalá que a las nuevas generaciones venideras no se le antoje y cambiar de nombre, ¿verdad? Pero acá nosotros somos especialistas en cambiar de nombre porque no queremos historia, lastimosamente. Así es, mi querido Fidel, y desde ya nosotros aquí en el programa Sembrando Valores nos sentimos muy halagados y agradecidos a tu participación y por estas informaciones que nos das y nos refresca realmente la memoria a muchos que usufructuamos de las bondades de esta maravillosa ciudad y del cual formamos parte, y también la ciudad forma parte de nosotros. Sí, de mi parte. Gracias, profesor Agustín, y mi saludo y mi respeto a tu compañero, a Gregorio Cataldi. Aquí está. Gracias, Fidel. Si querés nomás te vamos a invitar para que vengas un día, y si no querés igual.
Y poí con la inconsignia, Fidel. Algo particular y Sí. algo importante. Claro. Nosotros pues tenemos que no amarnos, sino que convivir con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y esta es una gran virtud que tiene Goyo Catán. Y vos también usted es una persona con gran virtud, porque seguimos añares, vamos a decir, conservando nuestra amistad a pesar de muchos defectos que yo tengo y con el cual compartimos permanentemente. Un abrazo, Fidel. Gracias, Fidel. Y un abrazo y una vez más, gracias por esta ilustración que nos das y que mucho podés hacerlo, yo conozco. Y para ilustrarnos mejor, el libro último que estuviste lanzando sobre Alto Paraná, sus ciudades, sí, recuerdos. Sí, tenemos ahí un libraco de 720 páginas. Ahí está. A full color, donde existen informaciones veraces y entiendo que por lo menos en un 99% de informaciones estará ya recopilado en ese material, desde la llegada del primer europeo, Alejo García, que cruzó con los guaraníes por esta tierra, que dio inicio también a lo que hoy es la República del Paraguay. Todo ese contenido está, por eso le llamo 500 años de historia. Y Alto Paraná, en consecuencia, también tiene 500 años de historia. Cuando le proponemos a las autoridades hacer un monumento histórico, un hito por donde ha cruzado este europeo con un mural grande donde los guaraníes le estaban guiando hacia la tierra prometida, lastimosamente no tenemos un ícono histórico en nuestra comunidad. Pero vamos a seguir batallando. Hay personas, digamos, personas civiles, particulares que no forman parte del estamento del gobierno que probablemente van a llevar adelante la financiación de este proyecto y vamos a tener ahí antes de que nosotros partamos de esta vida. Fidel, un momentito, Fidel, perdón, por una consulta nomás. ¿Será que tan interesante el libro de tantas páginas podíamos nosotros de escuálido y desnutrido salario comprar? Claro que sí. Se puede, para los amigos pues tiene el precio más elevado. Yo tengo ese libro, sí, felizmente. Y también financiado, sí, sin ningún problema y con gran descuento, no hay ningún problema. Yo te puedo acercar cuando querés, Goyo. Gracias, Fidel. Y bueno, te vamos a invitar en algún momento, si querés nomás a venir, y si no igual, porque así es acá. Bueno, abrazo grande. Gracias, Fidel. Gracias, bien, Fidel. Yo puedo testimoniar realmente que es un valioso libro, un material histórico, didáctico que podía servir realmente. Es un libro que no debería haber faltado en ninguna biblioteca de nuestras instituciones del Alto Paraná y del Paraguay. Y como lo dice él, el autor, la historia del Paraguay realmente se inició aquí en las tres fronteras, aquí en el Alto Paraná, ahí en las tres fronteras. Es donde por primera vez un europeo puso sus pies y acompañados de los indios guaraníes comenzaron a avanzar tierra adentro en busca del dorado, por supuesto, por el camino conocido como Tapé Avirú, en el que habla abundantemente nuestro historiador Fidel Miranda. Entonces, con este libro podíamos conocer y actualizarnos y valorizar un poco más lo que es nuestro país, lo que es nuestro Alto Paraná y las tantas cosas que han hecho incluso personas anónimas y que siguen viviendo aquí en Ciudad del Este y en los alrededores de Ciudad del Este. Bueno, gracias, Fidel, nuevamente. ¿Podemos establecer una pausita? Sí, señor. Y ya regresamos. Fascina la belleza del paraíso terrenal, apacible y fraternal,
admirable su riqueza, su armonía, su terneza, su adorno primaveral, es orgullo nacional, diseño de su grandeza. Espinillo es realmente la corona ovetense, su contorno, su relieve, el pintoresco paisaje, dibuja el sol naciente, el mágico horizonte, en su nido floreciente siempre estaré presente. Generosa creación, la luz solar embellece, en mi corazón florece el surco de inspiración, engalana esta canción, la natura exuberante, su jardín siempre fragante, es la excelsa bendición. Espinillo es realmente la corona ovetense, su contorno, su relieve, el pintoresco paisaje, dibuja el sol naciente, el mágico horizonte, en su nido floreciente siempre estaré presente. Ese regalo del creador, arroyuelo va surcando y las olas pregonando por doquier mi gran amor, su bullicio encantador, mi pluma está grabando, al cielo azul va cantando, al vuelo de un picaflor. Espinillo es realmente la corona ovetense, su contorno, su relieve, el pintoresco paisaje, dibuja el sol naciente, el mágico horizonte, en su nido floreciente siempre estaré presente. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Denise. Bueno, hoy, querida audiencia, queremos compartir con ustedes algo que mucha gente dice que es muy difícil. Y yo estoy de acuerdo con esas personas que dicen, cuando se habla, por ejemplo, del concepto de profesión y sobre todo de ética. Y entonces, acá con mi compañero queremos abordar un poco este tema, por supuesto, que también con la audiencia, ¿verdad? El concepto de profesión y ética. Porque se debe ver un arango ante coaco título coaya tuiseitereima. Porque sabemos que no siempre somos fieles a nuestros compromisos.
Y uno de ellos es con el propio Ñande Yara. Para decirlo más fácil nomás, Agustín. Sí, señor. No somos capaces, no digo todos, pero hay gente que llega, y eso me plagueó, no solamente acá en Ciudad del Este, en nuestra parroquia. Hay gente que siempre llega tarde y mal vestida al templo. Yo no soy ningún puritano, pero no acepto que la persona vaya a la misa junto al Señor Jesús, Señor de señores, en zapatilla y con short. Jaupeango ya echanda ahí de invento. Yo no estoy juzgando a las personas, sino el hecho en sí. Porque es posible que la persona no entienda que está mal ir así. O también puede ser que la persona, aunque entienda, igual va así. Entonces ya es peor. Entonces, eso nomás, Agustín, lo que quería un poco hacer hincapié, si tenés alguna reflexión sobre el punto, ¿verdad? Porque alguien dirá, pero ¿por qué ustedes se molestan? Pero el hecho de no molestarte cuando algo está mal, no es que uno se quiera meter, pero está atentando contra el sentido común. Y mira, puedo decirte más. Nosotros estamos aquí, estamos obligados, no tentados, ¿verdad? Ni tampoco es un atrevimiento en abordar ciertos temas punzantes, ¿verdad? Que duele muchas veces remover, porque nos sentimos afectados, quien más, quien menos, la gran mayoría de la ciudadanía, de los ciudadanos. Porque ñande guatacare, si buscásemos hoy en día un profesional, una persona, vamos a decir, a cabalidad, y posiblemente tendremos que buscarlo con lupas y muy pocos encontraremos. Por eso yo creo que nuestro programa Sembrando Valores es exigente. Modestia aparte, es un programa exigente. Exigente para con nosotros mismos que hacemos el programa, porque tenemos que ser los primeros protagonistas de todo lo que decimos y queremos que sea como queremos que sean las cosas. Por eso, simplemente, nuestras palabras muchas veces es una espada de doble filo, podríamos decir, que si no lo usamos bien, también podemos sentirnos heridos nosotros mismos. De manera que entonces, mis queridos y amables oyentes, espero que ustedes puedan comprender exactamente de cuán difícil es realmente desarrollar temas de esta programación que se denomina Sembrando Valores, ¿verdad? Porque valor es realmente un conjunto de directrices, ¿verdad? Digamos, de formas de ser y de actuar que nos orienta para ser mejor persona. Valor. Ya han desforzado hoy la título del programa ya. Honestidad, ¿verdad? Humanidad, solidaridad, respeto. Umiango es la valor, umiango con la ñande, da el ñande de Saraya, sino ya ñambo que porque ñande nos exige ser mejor, nos exige esfuerzo, respeto, y se ha terminado aquello. Y esas son directrices, son formas de actuar, son como bastones para el ciudadano que no puede caminar firme en su conducta, me estoy refiriendo, ¿verdad? Justamente le sirve como un bastón. ¿Para qué? Como una dirección, como un camino para seguir y guiarse por esas formas de ser, de actuar. Agustín, me estiraste la lengua al decir todo esto que estás diciendo. Y yo te pregunto nomás así. Si yo, consciente o inconscientemente, quiero escuchar música a las 2 de las 3 de la madrugada a todo volumen, ¿es porque soy malo o porque soy ignorante o por ambas cosas? Porque sos tremendamente ignorante, ¿verdad? Porque posiblemente no sos consciente. Muchos de nuestros ciudadanos, porque no tienen una educación cívica, mucho menos cultura cívica. Porque tener cultura cívica es justamente tener estos valores y poner en práctica el respeto
al semejante que convive conmigo un mismo espacio y una misma comunidad. Y merecen el mismo respeto que yo puedo exigir a los demás. Si yo quiero exigir algún respeto a mis vecinos, yo primero debo ser el ejemplo, el modelo que respeta realmente lo que yo estoy queriendo que los otros también respeten en relación a mi persona. Pero entonces tenemos un grave problema en nuestro país, querido Agustín, porque Sí. este es un problema, yo pienso que en el Brasil no ocurre esto con tanta alevosía como acá hoy, menos en Argentina. Anda güero y asenga, la oínes a las 3 de la mañana ve hasta hasta los vecinos que lleva. Y nosotros sinceramente poco a poco va desapareciendo, vamos a decir, eso que con tanto esfuerzo los hombres han conseguido instituir, que es la institución, la organización. Maraico ñañe organiza en instituciones. ¿Para qué? Para que justamente podamos llevar una vida armoniosa entre todos los ciudadanos, porque es sabido que todos pensamos diferentes, tenemos deseos diferentes, pero no por eso yo tengo que darme la libertad de hacer lo que a mí mejor me parezca ni lo que yo creo que es así. No. Tiene que haber un denominador común ya en la Ixupé, ¿verdad? Para que nos tenga que orientar. Y esos son los valores, las normativas, las leyes, en fin. Todo eso tenemos que, y hoy en día muy poco se tiene en cuenta, muy poco la gente obedece a aquello. Y comenzando incluso todo eso por la negligencia ya en Ixupé de nuestras mismas autoridades. Cuando no son ellos mismos luego lo que violan, ¿verdad? Exactamente. Porque poner tu vehículo atravesado en la vereda de tu casa, que no es tu vereda, no. Tenemos la obligación de construir la vereda, pero la vereda es pública. Así y si vos pones atravesado, le obligás a la señora que tiene silla de rueda, o a la criatura, o al señor de edad, que baje a la calzada. Pesite. Apeñan de embareteñan de pocane con devoción, y como se... Ñande con la ñande tabe, así no ñandero batabe, con el perdón de la palabra, pero ese es lo que realmente expresa muchas veces nuestro actuar, nuestra conducta. ¿Verdad? Pero prepotencia también es, ¿verdad? Y sí, claro, una prepotencia terrible, como si fuésemos los dueños, ¿verdad? Del mundo. Nosotros nos portamos, muchos se portan. Y eso significa que así actuar significa no te importa nada. Nadie. No, y lo que pasa es que tenemos que ir cambiando también, Goyo y amable audiencia, ¿verdad? Los conceptos que podamos tener como ciudadanos, por ejemplo. Hoy en día hay una creencia y está basado sobre el poder económico, digamos, la calidad de las personas, ¿verdad? Y está es un concepto muy erróneo eso, ¿verdad? El dinero no puede ser un instrumento de aplastar a los demás, de aplastar los derechos de los demás, sino al contrario. El dinero tiene que ser un instrumento para enaltecer, vamos a decir, al ser humano, para hacer que se realice mejor las personas, en todas sus dimensiones humanas, ¿verdad? Como ciudadano, como lo que fuese y en donde viviese. Me pregunto muchas veces, Agustín, me pregunto si nosotros ya no somos demasiado pesados, pero no se puede sembrar valores ignorando todo esto que ocurre y ser parte de esa gran multitud que se hace el Ñembotabú, que no ve nada, no escucha nada para no tener problemas. Hace falta coraje también para decir esto. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro prestigio en allá. Sí. No, ya que le tengo bueno. Y los medios de comunicación no es que se interesan demasiado tampoco en esto, ¿verdad? No atacan tampoco demasiado estas cosas. Se van por otro lado. Y muchos de los medios de comunicación
son realmente fruto del poder económico de algún ciudadano, interpósitas personas, que usan su dinero no para dignificar a las personas, sino para aplastar a toda una sociedad y a todo un país. Y de eso tenemos mucho. No vamos a decir acá nombres, Claro, pero lo sabemos. sí. Y muchas veces comenzamos por nuestros grandes estadistas, incluso verá, que están ahí al frente de la gobernación de nuestro país. Así es. Así es. Infelizmente es así. Y yo siento con mucho dolor eso. Y posiblemente he tenido siempre, he atesorado siempre la esperanza de ver un país diferente. Un país donde se reine la paz, la armonía, el respeto, la solidaridad, la honestidad en los ciudadanos. Pero cada vez cuanto más voy avanzando en edad y me acerco, vamos a decir, al punto tal vez final de mi vida, estoy viendo que esta sociedad infelizmente se va degradando, porque la degradación comienza justamente y está enraizada generalmente en nuestros jóvenes. ¿Por qué nuestros jóvenes? Porque nosotros, los padres, hemos flaqueado, hemos perdido el sentido, vamos a decir, la orientación de nuestra vida. Y no tienen modelo, pues los jóvenes, los chicos no tienen modelo. La mejor manera de enseñar es a través de los ejemplos. Es cuando cala profundamente en un individuo. Pero las palabras, como dice en latín, las palabras vuelan y los ejemplos quedan. ¿Verdad? Discúlpeme que me fue, es un dicho latino justamente, verba volam, las palabras vuelan, y scripta manen, dice en latín. Las palabras vuelan, lo escrito permanecen, la manen, scripta era manen, permanecen, y el otro es verba, es palabra, es un sustantivo latino neutro, verba, las palabras significa vuelan, volans, eso es un verbo, y es tercera persona del plural, del presente, el indicativo. ¿De dónde concluyo después de escucharte que cuando hablan, cuando se dice, es un verborrágico? Puro bla bla, mucha palabra. Que habla mucho y profundiza poco. Generalmente es un verbo rágico y usa muchas palabras y hasta convincente hasta cierto momento, hasta cierto, y después ya no. Pero su conducta va a contradecir tu todo. Conducta, que ahí es donde se va a ver realmente la calidad de tus expresiones y de tus palabras y lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Y hoy en día tenemos muchísimo, pareciera nomás que hay toda una cultura de escisión entre la palabra y la conducta. ¿Verdad? La palabra, si no es acompañado de una conducta, ¿verdad?, no sirve nada. Sí. Las palabras vuelan, ¿verdad? Y lo escrito y lo vivido es lo que queda. Eso es lo que nosotros podemos ver y es lo que incide y actúa e influencia en las personas. Hasta acá podemos decir sobre eso, ¿verdad? Bueno. Y acá, ¿qué te parece si esto acá, creo que querías reflexionar sobre esto, porque es también muy actual, el concepto de profesión y ética. Esto realmente, la profesión, ¿qué es? La profesión es un quehacer, ¿verdad? Sí. Una forma de desarrollar ciertos tipos de actividades, y para eso uno se esfuerza, se prepara, y para eso uno es profesional, aquel que ejerce una profesión, una actividad específica. Y eso, esa actividad específica, como es desarrollado por el hombre, necesita adecuarse a una serie de directrices. Esa es la ética, las normativas. ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que hacer? ¿Y para quién debo hacer? La ética va a decirnos eso. Muy bueno. Bueno, entendé. Entonces, o sea que tamboyimina se calidad PB. Sí. Se haya por no pedir trabajo allá por nada.
Zapatú arreglar por ni la vai vainte. Upesi. Y que toman guachande an intente agueras allende. Seramos albañil allá por poner a pintor, así, ¿verdad? Eso es justamente una profesión, era con ética, era con principios válidos y que sustenta justamente y respalda tu trabajo y le da garantía a la persona que que solicita tu servicio. Oñanto gente es una ética ya es una que sugiere que tengamos mucho conocimiento. La conducta no, ¿verdad? No necesita de conocimiento que tú te porque Esta itirio y vale te ojo y títulos estaba. Pero no es una persona ética. Es un sarambí su vida. Sí. Es un irrespetuoso. Y también es lo ¿verdad? contrario, ¿verdad? Y también lo contrario, Que hay no- gente que no tiene mucha formación académica, pero que son personas de una ética, de una conducta ejemplar. Y de esos hay muchísimos ciudadanos ya adentrados en los años de vida, infelizmente. Y pareciera que nuestra sociedad actual, y me refiero a los más jóvenes, no generalizo con esto, pero hay un alto porcentaje de ciudadanos que vive sinceramente sin ética de conducta. Hoy Conte era viven realmente y van de aquí para allá según sopla y hacia donde sopla el viento. Como sandía en carro, diría alguien simpático. De aquí para allá. Perfecto, y voy a ir leyendo un poquitito este artículo de tal forma que podamos ir transitando en nuestra realidad a través de estos. Y dice acá, concepto de profesión. Va con la profesión. Profesiones son ocupaciones bien determinadas, bien específicas, en ciertos tipos de tareas del hombre. Ocupaciones específicas que requiere conocimiento. Si vos no tenés conocimiento, no podés desarrollar una profesión o un quehacer. Conocimientos especializados, formación sobre el trabajo a realizar. Una profesión es una actividad específica, especializada del trabajo dentro de la sociedad. A quien la ejerce se le llama profesional. Es entonces una actividad que requiere conocimiento para realizar, para que podamos hacer bien lo que nos proponemos hacer. Si no tenemos conocimiento, entonces no estaremos haciendo un buen trabajo. Y eso requiere ya canema hoy. Y no tenemos ética entonces profesional. Porque yo no conozco lo que voy a hacer. Y quiero beneficiarme, quiero vender mi profesión, un quehacer, a un ciudadano, a un semejante mío, que solicita y confía en mí, en mi profesión, en mi forma de hacer las cosas. Y yo no hago. A la upea ya se yapú, hace mondave. Si no tengo ética. Porque no sé hacer bien Sí. y además voy a cobrar por algo que no hago Que bien. no hago bien. Así mismo es. De manera que entonces la profesión se lleve de la mano con la ética, con una serie de con una serie de principios que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, nos guste o no. Pues si yo digo que soy un profesional en la electricidad, pues bien tengo que conocer a ni a poco ese no se oye electrocutado o no deje después, ¿verdad?, en las energías expuestas al peligro, a exponer al peligro y a la muerte a los usuarios. De manera que eso es. No tiene ética profesional, dice alguno, cuando hace así, va ahí nomás algo y deja expuesta a las personas a peligrar incluso su propia vida. Ahí está. Profesión y ética, entonces, está bien titulado este capítulo de este libro. El concepto de profesión, ya dijimos, es un quehacer, una actividad que requiere conocimiento, formación, preparación. Entonces, hace ya, dice, bastante tiempo,
bastante tiempo, von Hildebrand, un estudioso, en un breve artículo presentaba una distinción entre profesión primaria y secundaria. Y por una peña, ya esa y yo misma, es la profesión primaria, es la profesión secundaria, va no inaco caraicoa, o esa caseña de inacoña, ñeñemungueta tajaina. Dice acá, profesión primaria es la que es común a todos los seres y nos corresponde por el mero hecho de vivir. Profesión primaria. Es el difícil oficio de ser persona hombre. Ahí está. Esa es una profesión primaria entonces. Ser persona. Por el solo hecho de vivir, de existir, estamos entonces obligados a asumir una forma de ser y de actuar en la sociedad en donde nos desenvolvemos. Pero Agustín, así como estás diciendo, esto es de alto nivel, es la pecha. ¿Dónde se da esto? ¿No en la escuela? No. Indudablemente que nosotros muchas veces educamos, entre comillas, o instruimos a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, sin conocerle o sin hacerle saber quién es él. Si es una persona o si es un simple animal irracional. Por ahí es donde deberíamos haber comenzado nuestra educación. Resaltar la importancia de la persona, del estudiando, así, ¿Sí? del educando, del estudiante, del niño o del adolescente que estamos instruccionando. Despertarle y hacerle conocer quién es él. Despertar y mostrarle cuán importante es, y por eso, ¿verdad?, es importante la educación. Es decir, que él conozca una serie de directrices, de formas de actuar para que él pueda ser un ciudadano, vamos a decir, bien instalado en la sociedad, porque él es un animal social, como dice Aristóteles, no puede vivir solo, necesita de los demás para desarrollarse, para ser cada vez mejor, necesita de los demás. El hombre es un animal social. ¿Qué significa eso? Que necesita vivir entre los demás, con los demás y para los demás. Pese a ina tu sala ñande jaumía humil pingo la ñeñe pero akui ñaje combo el la ñande juventud cuerabe. Estos temas son temas de alto quilate filosófico, ¿verdad?, antropológico. ¿Por qué? Porque se ocupa del hombre, de la persona, del ser más importante a quien queremos trabajar y moldear. Y si él mismo no sabe quién es él, ¿cómo podemos moldearle? ¿Cómo puede el joven o que fuese asumir o asimilar aquello que le estamos diciendo? ¿Y esto para quién es? No es para mí, puede decir. Muy bien, ¿verdad? Sin embargo, entonces, cuando despertamos y dejamos bien claro quién es él, ¿y para qué está él? ¿En dónde está él? ¿Y con quién vive él? ¿Y con quién tiene que armonizar? Eso que está diciendo me lleva a una pregunta, Agustín, porque parece contradictoria, ¿verdad? De tal suerte que yo no necesito tener amplios conocimientos académicos para educar, porque hay gente que no fue a la escuela, pero tienen una conducta, compañero, que es admirable, respeta, es puntual, y su papá, el papá de esa criatura, no tiene instrucción. Y yo creo que esas personas, ¿por qué? ¿Por qué son buenas? Porque la educación sinceramente está enraizada en la naturaleza misma del hombre. Yo por lo menos entiendo así. Ñandengo va ereja epea. Peyande yeipotao o yeyapo ñandereje. Ningo avei
umi otro bipola ñande shaware ko ñande misma naturaleza abei oipota y chupe ngwana. Entonces, anguino, hay fácil koa. O entero va ñande gusta, oye ya po ñande reje ñande recovere. Entonces ñande abei da ya apoyo a umi otro. Porque él tiene la misma naturaleza que yo. Es un ser humano, es un animal social que vive con los demás, para los demás y con los demás, entre los demás. Umisa la ña esa y yo ahora la ñandere kobe o ma pashe ba epa ay pota moto pa aguata se hao hay kwao ma moto pa aguata se dai kwaios da ye kwaio se ma pashe dai kwamo ai ne mo pa ai mehina handai kwaio mo pa ai mehina handai kwaio ma pashengo dia tu mo ai kwa moto pa hata nimba epa la ai potaba pues dai kwaio se mba epa la ai potaba ningún dai kwamo ai aveimba ella pa aguatata la hay conseguía la potaba. Eso en castellano dice, tenemos que tener unos objetivos, algún punto hacia donde queremos llegar. Y me lleva a la pregunta, o más que pregunta, a la afirmación. Por lo visto hay gente que no tiene la más pálida idea porque en su conducta, al mal estacionar, ¿verdad? Al ir en una moto con 3 personas y una criatura. En fin, todas esas cosas que hacemos mal, no es porque no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento de ética, puede ser, pero el sentido común ya nos debiera, ¿verdad? Nos debiera advertir ya. Yo creo que llegamos a la miseria última, incluso hasta que hemos perdido el sentido común. El sentido común es la mínima dosis de razonamiento que tiene el ser humano para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Sí. Vea, el sentido común. No te conté bien la de ballet. No te conté. Hoy na pena pues tú ya iman de chao te ya iman de pean una por ahí. Hoy más instalado en la conciencia pe hoy instalado pe te plan podríamos decir de procedimiento del ciudadano. Mira, de procedimientos básicos, como cuidar, por ejemplo. ¿Quién es el que va a querer atentar contra su propia vida? Nadie. Entonces, cuidar tu propia identidad, tu propia humanidad tenés que cuidar. Mira, y el que atenta contra su propia humanidad, ese es un ser sin sentido, no tiene razón de ser, ni de existir más. Bien. Y estamos hablando de profesión primaria, es entonces el mero hecho de vivir los seres humanos, todos los seres humanos, y nos corresponde por el mero hecho de vivir, te llamamos la profesión primaria, de ser persona y hombre. Ser hombre, el hombre se hace, ¿verdad? Nacemos varón y mujer y nos hacemos varón y mujer en la vivencia diaria, en la convivencia diaria con los demás, entre los demás y para los demás, en el intercambio permanente de experiencias. El hombre se hace ¿cómo? Con la educación. Agustín, perdona ahí. El hombre, cuando estás diciendo el hombre, no se refiere al masculino solamente, No. a toda la raza humana. Ese es un concepto universal, Sí. así como hombre, ¿verdad? Sí, el hombre. Cuando yo digo hombre me estoy refiriendo a todos los seres humanos. Cuimba es cuña, mi hija y tu hija, mi cuña, hija, mi hija. Entonces a eso nos referimos. Es un concepto universal en donde nos incluimos todos. Las profesiones secundarias, ¿cuáles son? Son las diversas tareas socialmente útiles. Esa es la profesión entonces secundaria. Sí. Aquello que hacemos, ¿quién es? La persona y el hombre. Ser persona y ser hombre es una profesión primaria. Primaria. Upean de upea. Ser. Es el ser. Y el hacer es otro. El hacer, ahí está entonces. En la profesión secundaria está entonces el hacer. El hombre hace y se hace.
son las diversas tareas socialmente útiles. Estamba ella ya poja y ponaba debe guaná ha enterovea pe guaná tapichacuera y covean en 10. Que el hombre desarrolla dentro de la sociedad. Exactamente. Si haya poco algo, da ese no añe beneficiaba, sino a beneficiar a una cantidad grande de personas que vive en mi entorno, que vive conmigo en un espacio y dentro de un tiempo a lo cual le llamamos sociedad. Ayepa, veja es la socio, ve o la socio, aquellos que comparte contigo algo, algún pensamiento, alguna idea o algunas tareas o algún objetivo. Se da el aro tenta se si no por anduce entender. Se hay copete en lugar de copete en lugar peja la el agua que nosotros recibimos de un pozo artesiano. Por anduce se apaga la se consumore. Jaupere a regar las plantas, a regar la vereda, es años, vea. Pero llegó a pagar. Sí. Pero ¿dónde está el mal ahí? Que se rame ahí porque yo pago. Y a todo eso tu poder económico que puedas tener y puedas pagar, y eso te da la pauta justamente, un concepto equivocado de creer que el poder económico te autoriza a hacer todo lo que tus gustos quieren. Y no es realmente. Por encima del bien eso común. es no tener sentido común. Y estar por encima del bien común. Claro, estar por encima del bien común, no tener sentido común. Sentido común, ¿qué significa eso? Que el otro ser humano, tu vecino, también tiene las mismas necesidades de querer tener agua para limpiarse, para beber y una serie de cosas. Y hay ciertas necesidades que se pueden postergar para otra oportunidad. Esperar, por ejemplo, la lluvia, la generosa lluvia, el riego que Dios puede hacernos de nuestros patios, de nuestras plantas. Mira, es mucho más prioritario, por ejemplo, beber, sobrevivir como ser humano, que antes que las plantas vivan, tenemos que vivir nosotros. Porque si yo no vivo, tampoco va a vivir las plantas. No voy a poder regarlos y van a poder morir. Entonces, sentido común y falta ñandebe anguino. Ahora bien, dice, las profesiones secundarias están íntimamente ligadas a la primaria. Sí, señor. ¿Por qué? Porque las actividades no se pueden desarrollar sin una persona y sin un hombre. ¿Verdad? Ellos son los protagonistas de desarrollar estas profesiones secundarias. Están íntimamente ligadas a la primaria. En ella están incluidas y de ella reciben sentido y valor. Ahí está. Entonces, y ponaina con ñajisa y yo ya hoy que todo aisha ñañamindo upona vez anwa allí como ve pona vez anwa ñande en día mismo a ver tapisha o estaba ñandeisha ñande en día a ver en la sociedad. Pero anda, él es fácil para asunto con Agustín. No es tan digerible, tan fácilmente digerible. Esto que estás diciendo. Indudablemente que no. Indudablemente que no, porque esto requiere y exige, vamos a decir, abrir nuestras puertas. Nosotros somos como un libro de varias hojas y varias páginas. Necesitamos abrir nuestras páginas para insertar en ellos estos valores, estas enseñanzas. ¿Para qué? Para nuestro bien y para el bien de los otros. En nuestras páginas, que son nuestro sistema de vida, nuestra forma de ser y actuar, nos conocerán los demás que comparten con nosotros. Bueno, vamos a establecer otra pausita, ¿verdad? Sí, para hacerle vamos a hacerlo. Descansar a nuestra audiencia y ya regresamos. Hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Una obra literaria traducida en lengua nativa no es común.
y tiene significativo valor en ayudar a analizar el mensaje y los sentimientos de los autores. El bilingüe, sin duda, ayudará al lector a enriquecer su talento, congeniar la esencia de la raza guaraní y el sentido de pertenencia cultural, asignaturas penosamente descuidadas. Ángel R. Cisanowski, traductor. Espinillo lo vio nacer en la bella primavera, juntos con la alborada, esplendor del amanecer, una alegría por doquier, por el amor sin frontera, el hacedor a su manera engalanó un nuevo ser. Taba Espinillo puja, o guajebo arapotu, o yayay de cuarajú, o mimbi arapona, mauma de oguero jore, te cove piajuroku, comitareño y pu, tu paombo yeguapa. El niño adolescente emigró a Asunción, idealizó la educación, un paso inteligente, fortaleció su mente y descubrió su vocación. Feliz asume la misión de ciudadano consciente. Mi Tacaria Iguazú, oye hoy Paraguay. Gure Catupurupe oje Cabo Arandú, o muesa Caputucu, o ñeñandu Arapupe, envia Pomarangatupe, o muesa Intentaraijú. El poeta pensador, muy feliz con su destino, en el jardín armonioso, obra del divino pintor, es diseño de gran amor, el Paraná. Denis, 18 minutitos es la hora 11, pues es la Sí, señor. hora. Claro. Y por eso nosotros tenemos que caminar también Sí. al compás del tiempo, porque si nos dejamos estar, pues bien, podemos tener serias dificultades. Bueno, dice que, déjame leer acá lo que dice Rosalía. Rosalía siempre ya, Que hoy es en el día. nuestra fiel oyente. Sí. Feliz sábado, dice, que Dios te bendiga y colme de bendiciones en este nuevo día y, aquí anda por ahí, y te regale un hermoso y bendecido sábado ahí. Gracias, Rosalía, por tus buenos deseos. Y la sumatoria de los buenos deseos de los amigos es la mejor oración que se puede elevar a Dios y que podamos también nosotros de alguna manera participar y beneficiarnos. Porque ña endúola deseo porango ñane mombarete. Sí, nos da alegría. Había sido que no estamos solos. Sí. No somos solos. No estamos viviendo solos, sino vivimos entre los demás y es lindo que los demás se percaten. Y cuando nos percatamos de algo y si es válido para ayudar a alguien, tenemos que expresar. Otro dice, Norma dice, Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Claro. Ya tengo esta máquina tú ya. El hombre propone y Dios dispone. Ya, en la pea. Sí. Sí.
En el corazón del hombre hay muchos propósitos, pero los propósitos los va a ejecutar solamente Dios, según sean buenos para el hombre. Sí. Y puede ser que sea bueno, pero si Dios no quiere, vale para ABI. Bueno, Porque indica tú ya la bella cuestionar porque ya de una y tú y bonaina. sí, y eso es muy cierto. Pero lo que a mí me parece que está bien, aunque yo tenga buena intención, no significa que va a ser exactamente así, porque tú ya podemos tener pensamientos buenos, pero mal orientados, ¿no? Ya eso, Mal proceder, sí. Sí. ¿Cómo es posible eso? No, y ocurre eso. Y en una acción tiene que haber, ¿verdad? Un objetivo bueno, una acción buena, ¿verdad? Porque Pero, si yo robo para beneficiar al otro, no es bueno eso. Es bueno en el sentido de que yo le beneficie a alguien a modo de pero hago... pero el principio, ¿verdad? Exactamente, es malo. Entonces todo Todo va al invalida, ¿sí? Se invalida totalmente. Pero hay inicio, ¿verdad? Medio y fin tiene que estar. Todo tiene que ser bueno. Bien, estábamos hablando claramente de lo que es una profesión, entonces. Ya hemos dicho que son ocupaciones específicas que requiere conocimiento y requiere también una forma de realizarlo para beneficio justamente de la persona a quien se realiza, para quien se realiza. Y en castellano, ¿no? Profesión viene de la palabra profesar. La profesar, hay una palabra profesión, profesor, profesorado y más cosas. Implica, dice, profesar significa testimoniar, ejeshuka eyapo, petein bae, petein baesha, de una manera, de una forma, ¿verdad? Testimoniar, hacer visible todo aquello que tienes en tu interior, peja es la profesar, hacer visible, hacer que los demás vean y hacer visible y explícito. Estoy en la realidad. Algo que llevamos dentro. Entonces, eso es profesar. Mira, profesional no coja ahí, moya es la profesional. Envía por. Envía poco. Ahí está justamente donde se hace visible y explícito lo que él tiene dentro. Un arquitecto, toda una estructura, él lo tenía dentro, en su apuesto, tenía. Luego él expresó, hizo explícito en un diseño y luego ese diseño llevó a la práctica en la construcción de un edificio. También, ¿verdad? Pues se puede hablar también de profesión religiosa, ¿no? Una profesión religiosa. Así dice, hacer profesión de la humanidad significa comprometerse a realizar un modelo ideal de vida que incluye todos los ámbitos de la existencia. Es una profesión religiosa. Ayema. Sí. Tener un estilo de actuar y de hacer de la vida que incluye, dice, y abarque todos los ámbitos del ser humano. Peajina Agustín, hoy paí, hermana monja, Sí, oía veí, ni paí ni monja, pero laico que se consagra a las actividades de la iglesia. De la iglesia, sí, señor. Y la iglesia es un biomana, ñandé, ¿Yandé? que pone su servicio, su esfuerzo, su conocimiento en favor del prójimo, del más próximo. Pejae en la gente pechaguala y potaba justamente talañan de sociedad. A cada día hoy menos. Cada día pareciera que el hombre cada día se vuelve más egoísta, más individualista, más mezquino y más alejado de su prójimo. Pero qué contrasentido, porque ñajendú a las pintas y cuera y copón,
ese el cobre y recibir plata. Jamba, él vio cada vez menos ir a país, entonces. ¿Verdad que hace falta pensar un poco? Hay que pensar. Hay que pensar, indudablemente que sí. Muchas veces es muy fácil proferir palabras sin sentido, sin sentido porque no tiene un basamento real. Mira. Muchos aspectos generales ya se trataron en la ética fundamental y personal. Otros vienen de la ética social. Página de directrices, esa paya, agüero, cuatabara, xerecobe, gente apuitepe. Respeto, solidaridad, humanidad. Al conjunto de esas normas aplicadas al hacer socialmente útil, se les da el nombre de moral profesional. Entonces, moral profesional. Conjunto de normas que yo realizo en favor y para utilidad de los otros. No pocas veces profesionales son acusados ante los tribunales por hechos conexos con el ejercicio de su profesión. No pocas veces profesionales son acusados. Sí. Muchas veces son. Muchas veces. Sí. Son acusados de que hicieron mal. De escuela, Dios santo. Sí, sí. Umiango gena. Mija elana era incluso hay una intención maliciosa ya. Se hace mal para volver a hacer muy pronto. Porque se lleve manteo me si hay me complicado y la tapé a pojandi o la tapé a pojanua o autorizaba. Sí. Todas las obras, la gran parte de las obras de gobierno, ya sea nacional o local, están mal hechas. ¿Verdad? Están hechas como para... Y lo peor es que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Daré, tengo a papá escuela el año pasado donde yo construía que allá a papá lleva, petit y todo un baralao y tipo vive. Va a comía y sé. ¿Dónde están la gente que le mandan a hacer? ¿Dónde están las autoridades, entre comillas, que deben ser para prestar servicio? ¿Y acaso esas horas no debieran estar inspeccionadas por alguien? ¿Alleva? Claro que sí. Entonces con la oyapoa que a la inspeccionada que mía oñe sanciona meiteana. Y en ese, perdón Agustín, en ese caso que contaste de la caída de una escuela, ¿sí? ¿Hubo víctimas? No, felizmente con Daipori. Felizmente no hubo víctimas. Aún los chicos no venían a las clases y cayó todo. O un emboeque o un otro la teja, la viga, la pared, la olla entero. No hace mucho eso ocurrió. No sabría decirte ahora mismo dónde, pero la gente, eso tomó estado público. Sí. Bueno, en ese caso dice, se defienden alegando haber obrado a conciencia y conciencia. A ciencia y conciencia, sí. De este modo, la contraparte tiene que demostrar que el profesional obró contra ciencia y conciencia. Conciencia en rey cual ella poa. Y a ciencia, ¿no? Y conciencia, querer hacer de una forma o de otra forma. ¿Ciencia rey cual? Sí. Rey cual la rey poa. Cierto. En conciencia, bueno, hacer técnicamente lo primero. Sí. Sí. Eso es tecnicidad. Sí. Pero la conciencia, ¿en conciencia hiciste o no hiciste? En conciencia hiciste bien, ya poporana. Sí. Ciencia y conciencia se refieren a esferas completamente diversas de la realidad. Ahí está. Aunque complementarias y compenetradas. Desde el aspecto subjetivo implica un comportamiento inspirado en lo que uno sabe de hecho, es ciencia. Y en lo que uno en conciencia considera justo. Entonces, son dos palabras
hasta yo valente a ciencia y conciencia, ¿verdad? Entonces, es bueno que esto tengamos muy en cuenta para que en el ejercicio de la profesión, y esto es en todas las profesiones, el hombre tiene que hacerlo, y la profesión es el ejercicio de una actividad en favor generalmente del otro. Y ya tú cuando leas a Agustín, no es tan fácil digerir. No, indudablemente Es que muy no. profundo. Sí, Pero hacia nuestra conducta. hace a nuestra conducta, indudablemente que sí. De todos modos, dice, en un tribunal la pura subjetividad no tiene audiencia. Pende y cuán, tende creante. Llengo pesa arovia curí, pero peando va ley. La misma cosa en Jaén de curí. Pero- Hoy me la ha escrito. En la justicia, por ejemplo, se requiere, ¿verdad? Pruebas. Si no tenés pruebas, nada vale, Aunque sea verdad. aunque sea verdad. No tiene audiencia. Se necesita algo objetivo, algo ya es shana, va eco, notorio y verificable que yo pueda ver y comprobar. Y es aquí donde la ética evidencia todo su valor. Ahí entra en juego justamente la ética. La ética ella podrá curir, anderilla pues, ¿verdad? Te juzgará de manera. La definición del diccionario y comúnmente extendida de profesión es empleo, se entiende también como empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Vea, profesión, conocimiento que yo tengo y ejerzo, vamos a decir, mis conocimientos en acciones concretas, ¿verdad? De obras en favor de los demás. En ese capítulo aplicaremos el término profesión a lo que tradicionalmente se llaman profesiones libres. Bien. Y dejémonos este tema hasta aquí nomás, Sí. porque, pero entendemos, yo creo que se aclaró realmente lo que es una profesión, y toda profesión debe ir hermanado de la mano de una ética. Tiene que tener una directriz, una forma de hacer y de proceder, y se tiene que obedecer eso. Yo admito, Agustín, que este tema que estamos abordando y que venimos haciendo no es tan fácil de comprender. No. Porque son muy subidos, diría. No sé qué quiere decir muy subido, pero si Así. Carlos Díaz dice así, Así. así. Pero no se puede pues sembrar valores si estamos jodiendo nomás acá, diciendo cualquier cosa, ¿verdad? O leyendo los diarios. No. No se puede, sinceramente. No. Entonces, pero tampoco tenemos el deseo y la intención de molestar a la gente. No, de ninguna manera. Simplemente esto es primero para nosotros, ¿verdad? Esto que estamos diciendo ahora, primero para nosotros. Y porque seremos juzgados de acuerdo a lo que hoy ñandella ea cada sábado ñandella ea anga ñandeyara trono me ahora ya me en maitetas cuenta arena. Indudablemente. Todo lo que dijimos e hicimos. Ñande esa área cuenta, no me impata bebé. Va a decir ñande ya de la era Paco, ya te dice, bueno, él es un impotente, ¿verdad? Omnisciente, hoy guapa. ¿Verdad? Agua imbata. Y Bien, bueno, para proseguir y tal vez ir cerrando tal vez nuestro programa, son 11:34. sí. Acá tengo un tema que me gustaría compartir también con la amable audiencia, y dice así: tengo que saber lo que quiero y querer lo que sé. A ver, tengo que saber. Tengo que saber lo que quiero. Si hay cuán, va para hipotar, va a ir a hipotar, hay cuán. Entonces no vale la y cuán la hipotaba. Saber lo que quiero. Sí. Y querer. Y querer lo que yo sé. Ana. Sí, haciendan se oí medio convencido de la se allá posea de mi esa allá pota. Y se da pico estos casos, por eso es lo que. Claro, se da por eso este artículo acá. Bueno. Saber lo que quiero. ¿Cuántas personas no saben lo que quiere o lo que hace? Ya ponte.
y querer lo que yo sé también. Yo tengo que querer lo que sé, lo que conozco. Anda, na hipotairo, la se aikuaba, nigo entonces ni que tomo, posiblemente no se pone, o sea, ya pues, ya posea. Vamos a ir desgranando, vamos a decir, este artículo para iluminar mejor este título. Saber lo que quiero. Tengo que saber lo que quiero. Pese a hipotaba. Hay cua ponabana. Ha hipotaba la haicuaba. Porque si yo sé nomás algo y no quiero, entonces no se podrá hacer. Y si se hace, no se hará bien. ¿Y ya tu otra Sí. lengua igual? Sí. Dice, tener un ideal es el medio único de hacer algo. Tener un ideal, va con la ideal. Aquello que yo quiero. Aquello que es bueno, que considero yo bueno para mí o para Los demás. los demás. Un ideal. Tener un ideal es el medio único y de hacer algo. Si no tenés un ideal, no puedes hacer nada. ¿Qué, por ejemplo, Agustín? El ideal, por ejemplo, es aquello que justamente que te da la orientación de cómo hacer y hacia dónde hacer, ir. Pero un ejemplo práctico. Yo, Un ideal en tu barrio, ¿qué puede ser? Que las calles estén limpias, que las plazas estén cuidadas, en fin. pero eso tengo que hacer yo. Ahí está. Tengo que ser primero en no ensuciar, por ejemplo. Quiero mis calles limpias. Pues bien, no ensucia. No debo ensuciar. Tengo un ideal de ser mañana un ingeniero civil. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estudiar. Sí. Mira, ingeniería civil. Tener un ideal es el medio único, dice, de hacer algo. Para hacer algo yo tengo que tener un ideal. Arescomanamba, epala ya poseba. Hay juan opea, hay postaban opea. Hacer algo y llegar a ser alguien. Tenés que tener un ideal. Para hacer algo y ser alguien. Llego, va en de ya posesera, va en pande y cosé alguna vez. Haciendo estudiase ingeniero electromecánico. Bueno, entonces, de esa y yo a ejecutar, a estudiar, bueno. Es ahí Juana opea. Haré ahí Juan ya potagina. Así es. Mira. Y para llegar a ser alguien, yo tengo que desarrollar una serie de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Estudiar. Estudiar la carrera, estudiar la disciplina que me va a conducir a ese objetivo, a ese ideal que yo me propuse. No se comprende lo que vale la vida. Alguien, dice, hacer alguien. No se comprende lo que vale la vida hasta que no se pone al servicio de un ideal. A que vea. No se comprende, nere entendéis, va epalandere coveje y nere moío al servicio de un ideal. Si no tenés un ideal, de cuay, mo parime, ni mo otro parejota, ni va esa parejota. Ya no es. Porque la vida es triste si no se la vive con una ilusión de Alfonso Milagro. No, es cualquiera que dice eso. No. El padre. La vida dice que es triste si no se la vive con una ilusión. La ilusión, aquello que vos querés. Un deseo. Mira, sí, un deseo. Ese sería un poco el espíritu, el alma de tus deseos, de lo que vos querés. Es urgente pensar sobre el porqué de mi existencia. ¿Ya? Existencia y vivencia es otra cosa, ¿verdad? Sí. Existir. Cuando el terrícola sabe a dónde va, el mundo entero le da paso. Cada soldado, dijo Napoleón, lleva en su mochila el bastón de mariscal. Lo que hace falta es tener voluntad de vencer para ser mariscal. No solamente llevar el bastón. Tengo que tener un ideal y
Ese sería el bastón que yo llevo. Sí. Pero tengo que usarle, ejercerle, vamos a decir, aquello para que yo pueda ser mariscal, para que yo pueda ser un buen profesional. El luchar. Y ya, bueno. Cada hombre lleva en su interior, dice, la imagen de un héroe y de un santo, ¿cierto? Todos queremos hacer grandes cosas y hacer bien las cosas. Lo que hace falta es que día a día, golpe tras golpe, vaya tallando esa imagen, ya que ser hombre, ser héroe y menos el ser santo no se hace repentinamente. Todo lo que somos es un permanente hacer, de una manera donde tiene que haber permanencia y tenacidad, por decirlo así. Hay que querer hacerlo y hay que hacerlo. Pues si yo quiero nomás hacerlo algo, quiero ser algo y no hago, pues bien, nadie va a hacer por mí lo que yo quiero ser. Pero qué actual y pertinente es lo que está diciendo. Lleva, pero ñandere jeguá, ñandere cobegua todo el tanto día. Así mismo. Ñandere cobegua. Anaña pensáis en ese ñandé. Naña pensáis ñandé yeje mismo. Naña pensáis la yipotaba. Anaña pensáis va ese va para allá, pues ni más para allá, pues. Ñandé mantelle ya pues la ñandé yipotaba. Sí. De por otro no ya pomo ainda porque de ereconian de pupela ne acaben oígina he indebe va pande hina va eno pandere y cose haben va eno pandere y cose de mantere yapona de cuamba esa para yapota. Cada hombre lleva en su interior, ya dijimos esto. La vida no es fácil, hay problemas que superar, ¿sí? La vida es un permanente ajedrez. Un desafío constante. Exactamente. Es un superar permanentemente dificultades. Los golpes suelen ser duros, pero el atleta no se hace entre sábanas, sino en las pistas. Eso es muy cierto. El sabio no surge de las farras. La gente juega web vecina. De cabareo viene con vaca, usos a droga. Pero como, ay, de bimba, compañero. Si no trapo más de cosas de digo, oíste, y lo intentamos de apreciar a cocina, o de chutar tan de mombota con neta. Sino de los estudios. El sabio es resultado de mucho estudio, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Sé que en estos días de allá, empecé nieta mire que hoy en día o ingresase la carrera de ingeniería eléctrica en la facultad, en la universidad, gestala o deseaba. Pero gesta oye a lo mitad, a gesta dica tuin ahí hoy que mitad no su cuera. Pues están ahí frustrados algunos najani pese a ese nieta pe. Quiere que no mine compañero cuera o aprobar, tú intenta llegar. Otra oportunidad me hace la universidad. Tú intenta llegar antes. Hoy no pata, hoy patas en la, hoy verá, hoy intenta, hoy quieta. Ani oye la perseverancia, la constancia. Ani que hay opoite. Entonces, como dice el sabio, no se produce por un acaso, no, sino es fruto de varios intentos, de varios golpes, de varios esfuerzos, sí, de varias trasnochadas, de varios momentos tristes, dolorosos, y también después el fruto es feliz, agradable. Hay plantas de frutos amargos, pero de dulces raíces, te he dicho. Sino de los estudios prolongados, constantes, perseverantes, surge, vamos a decir, el conocimiento. Nadie es santo mirando las nubes, sino venciendo vicios y debilidades. Uno es bueno. En todas las cosas uno es bueno con esfuerzo, venciendo una serie de debilidades,
entonces de vencer. Nuestra vida no es digna de ser vivida si no es adornada por algún ideal. Más y a San Agustín y a Peacuri. Quien no tiene, ahí se me fue. O sea, nuestra vida no es digna de ser vivida si no es adornada por algún ideal. El poder que se maneja, los favores que se mendigan, digno que se amasa, tiene un valor fugaz que nos satisface. Las fuerzas morales sí que embellecen y califican la vida. Decía San Agustín, una vida sin motivo, sin hacer bien, no merece ser vivida. ¿No? Y sí, hay correimiento. Sí. Pues tenemos propósito por nosotros, Agustín. Tenemos ideales, tenemos propósitos. Debiéramos tener. Tendremos que tener. Y una vida sin propósitos no tiene sentido. Vivir es aprender para ignorar menos. Vivir es un permanente aprendizaje. Entonces, la vida. La vida es un permanente aprendizaje. Y por eso se decía de la escuela, la universidad de la vida. Lo que aprender a huevar tamba. La ñandere cobe hoy, ñandere como y ella pues acá no ñandere yejenga. A la ñandere entorno. Es tamba hoy aprende. Algunos en el muy cuando ve ahí y en la universidad de la vida y algunos. Para ignorar menos. Hay que entonces vivir para aprender e ignorar menos. Es amar para unirnos los humanos. Es admirar y compartir los dones de la naturaleza. Un esfuerzo por mejorarse, afán incesante de elevación hacia ideales definidos. Muchos nacen, pocos viven. José Ingeniero argentino. Está o en la o nasea o esconde. O manove jovecha. Nadie se da cuenta que murió. Manove, ¿por qué? Porque él en ningún momento, vamos a decir, participó en su comunidad. Entonces nadie se dio cuenta ni siquiera de él que él existió. Así como nadie se dio cuenta que él existió, también nadie se dio cuenta de él que ya no está. Muchos nacen, pocos son los que viven. Vivir justamente es una permanente transformación de tu entorno. Y participar. Participar, sí, señor. Ser agente. Para todos la vida tiene dos rostros. La tristeza y el dolor. Tiene su lado amargo, pero también lo tiene dulce. Todo dependerá de cuál cara miremos. Es duro trabajar muchos días sembrando la semilla y cuidándola, pero es agradable recoger la cosecha. Vea purite. El que está bien y el que tiene lo que tiene es porque realmente sembró algo él. Es porque homba apora, hizo algo. Las cosas no caen del cielo. No. Es fatigoso estudiar, algo ha realizado. Para llegar a ser virtuoso hay que hacer grandes esfuerzos. El que todos los días está sentado y durmiendo, ese posiblemente no va a cosechar nada. Conseguir difíciles victorias, pero luego podemos gozar de la alegría de llegar a ser lo que debemos ser. Y esto podemos decir, por ejemplo, decirle a los jóvenes estudiantes que tienen por delante y deseos de realizar alguna carrera, y indudablemente que le va a costar esfuerzo, le va a costar abstenerse de muchas diversiones, entre comillas, de irse a fiestas, de beber bebidas alcohólicas y de estar con los compañeros por ahí, haciendo ruidos e incomodando a todo el mundo. Tendrá que guardarse en su recinto y familiarizarse con los libros que le estará
instruyendo, vamos a decir, en la profesión que él mañana quiere ser. Su esfuerzo se recompensará con una alegría mañana, ¿verdad? Se sentirá realizados en la profesión que él persiguió y se sentirá liberado, vamos a decir, y se sentirá muy superior a los otros que no se han esforzado y que se han quedado en el camino. Eso que está diciendo me lleva a que hace poco salió en la televisión. Los que querían ingresar a un puesto, gente tengo la ya por el examen. Hoy tengo míos hasa, jalando hasa ya pues. O pues está, y entristece, y ese es el amargo, el otro rostro de la vida. Tiene varios rostros, y una feliz y otra infeliz. Pero hubo mucho esfuerzo en las personas que pasaron. Por supuesto. Y ahí está. Esa es la lección que nos quiere dar. La vida es un permanente esforzarse, mis queridos amigos. Nadie ha tenido lo que tiene ni ha conquistado lo que es. Simplemente nada cae de arriba. Sí, totalmente. Mira, nada. Tenemos que esforzarnos. La vida es una permanente conquista. Es como el conquistador que se lanza, vamos a decir, en un terreno boscoso y que tiene que ir limpiando para encontrar, vamos a decir, formas de sobrevivir. Dios nos hizo entero. Nos dio cabeza, manos y corazón. Cabeza para pensar. Algunos de ahí por ahí. La sombrera en la Juan de tu talento más y bien te he dicho. Manos para obrar. Algunos no obran con sus manos, sino hacen macana o perjudicas a pichape. Corazón para sentir. Algunos acallan, silencian el sentir de su corazón. Necesitamos de las tres cosas: cabeza para pensar, mano para obrar y corazón para sentir. Esas tres dimensiones tiene que desarrollar el hombre, y en la medida en que desarrolla, será un hombre, una persona realizada. Necesitamos de las tres cosas. Si nos privamos de una de ellas, quedaríamos incompletos. Imperfectos, no seríamos hombre. Parece que tres actitudes debemos asumir ante la realidad del mundo. La actitud de mirar al cielo sin hacer caso de la tierra. Algo así como los apóstoles se quedaron mirando al cielo cuando Jesús se apartó de ellos. Tenían que irse ellos. ¿Qué le dijeron después? Galileos, no se queden mirando al cielo, váyanse a trabajar. Hay gente que les espera. La que prevalece hoy de mirar más bien a la tierra y centrarse en el tiempo sin mayores preocupaciones. La de fijar los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra, bien clavados los ojos y bien fijados los pies, ni cielo sin tierra, ni tierra sin cielo. Los dos ya le coponaban. Hay compromiso espiritual terrenal que impiden que el cristiano sea descuidado, ya que hay cosas de las cuales deben ocuparse, hacer lo que se debe. Luego debe saber lo que quiere y querer lo que sabe. Porque si vos no querés lo que sabes, es como, ay, no vas a poner esfuerzo para obtener, para conseguir tu objetivo. Sí. Lo primero es amar a Dios y sobre todas las cosas. Nada bueno se puede hacer sin ayuda de Dios. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, dice Jesucristo, yo también me declaré a favor de él. Mateo 10:32b y cuá. Entonces, mis queridos oyentes, el esfuerzo es la herramienta segura para que el hombre sea tal o cual lo que se propone ser y lo que quiere realmente ser. Hasta aquí entonces llega esta pequeña reflexión, y estamos sobre la hora y en el arreglo de discurso. Y posiblemente nos veremos en otras oportunidades con otros temas
y esperamos que los temas realmente sean del agrado de ustedes, a pesar que esta vez segunda jaela y gusto anteo y gusto vengo a ver y pona. Pero sabes que al decir eso, Agustín, yo le pediría con toda humildad a las personas que tienen algo que decir, ¿verdad? Corregirnos. Nosotros no vamos a tomar mal. No. Si nos pueden, porque necesitamos también de la opinión de los demás. Indudablemente. Y no, nos pueden orientar también. No. Claro que sí. El hombre es un animal social que vive con los demás, para los demás y entre los demás. Nosotros con esta programación nos exponemos y ante nuestra audiencia, y ellos tienen todo el derecho, digamos, y la obligación, incluso cristiana, de colaborar con nosotros para mejorar este programa. Sí, señor. Llamarnos a la corrección fraterna. Y para que cada vez sean más interesantes y más importantes los programas y los temas que estemos. Incluso le solicitamos que nos sugiera temas que pueda ser del agrado de ellos para desarrollar acá con anticipación. Minte pellerure que a toda muestra oye por acá de ahí porque anteo va a hoy oriancame si no está hoy va a hoy cuatiape aunque hay ponaros esa y yo poná y que a toda muestra ya fueron guatañón dive. Así es que si Dios nos da 8 días más de vida, estaremos el próximo sábado nuevamente en la programación Sembrando Valores por este espacio de trabajo, la 101.3 Radio El Verbo, por el próximo sábado, ¿verdad? De 10 a 12 horas. Gracias, Denis. Hasta el próximo sábado, entonces. Hasta el próximo sábado. Eres el amor, eres madre perfecta.